Poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Muy buenos días, qué bueno poder saludarles, gracias por su sintonía. Recuerde, cada mañana, como todos los días, acá en Radio Alternativa. Gracias por mantener ese contacto con nosotros. Recuerde que este programa tiene como objetivo temas cotidianos que nos conectan con Dios. Y hoy tenemos un tema más que interesante, precisamente finanzas con propósito. ¿Quién no ha tenido algunas situaciones o dificultades en las finanzas? Pero lo que queremos hoy es tratar de tener algunos principios sobre el manejo del dinero. No solo como administración, sino como una herramienta para cumplir sueños, ayudar a otros y vivir en paz. Bienvenidos, qué bueno poder saludarles. Y esta mesa está por acá full, llena. Okay. Por acá tenemos a mi izquierda, mi estimadísimo ya me van a echar y Macasa Castillo. Aquí le hacen bullying a uno frecuentemente, pero ¿qué vamos a hacer? Mis estimados amigos, es un privilegio saludarles y decirles, súmese a esta mesa tertuliana que hoy vamos a estar hablando de dinero. Y no voy a decir como en México de pisto, porque representa otra cosa. Bienvenidos todos al 42 15 87 66 a su disposición. Buenos días a todos, es una bendición poder estar con ustedes y compartir un tema muy, pero muy interesante y muy importante, especialmente en la familia, ¿verdad? Hablamos acerca de las finanzas y bueno, es una bendición poder compartir con ustedes. Muy buenos días, hermanos, les saluda Adolfo Arevalo. Es una bendición hablar acerca de finanzas con propósito, una herramienta para cumplir sueños, y nos vamos a desplegar un poco. Nos vamos a divertir, diría. Yo pensé que nos vamos a divertir. Hay cosas interesantes a la hora del manejo del dinero y creo que sería bueno apuntalar algunos detalles de entrada, ¿verdad? Lo primero es que debemos entender que no somos propietarios de nada. Exacto. El dueño del dinero, el dueño de todo es Dios. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, una de las primicias o el primer apuntalamiento sería entender que no somos dueños de nada. Aún de nuestra vida, Él tiene control. Exacto. En el libro de Crónicas encontramos también que el rey David dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y hace la grande confesión, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Interesante, ¿no? Pensar eso. Sí, muy, muy interesante. Muy importante, yo pienso, algunas veces he escuchado hermanos dueños de negocios, de empresas que dicen, yo tengo a Dios como socio, y hasta tienen un rótulo en su oficina, ¿verdad? Sí. Siempre les digo, no. Dios es el dueño, vos sos un administrador, simple y sencillamente. No hay para Dios, dónde. no hay para dónde. Dios es el dueño del oro y la plata. Nosotros somos solamente administradores. ¿Cómo administramos? Ese es el punto a tratar en esta mañana. Es interesante. Sí. Es la mayordomía y lo que decía el hermano, me recuerda a alguien muy cercano que me decía eso. No, me decía, yo, los terrenos no son míos, yo solo los administro. Es Dios el que los ha dado. Entonces, el entender ese nivel, o el entender ese escalonamiento de la bendición, creo que es imprescindible, porque entonces nos va a hacer ver que hay a quién le tenemos que rendir cuentas
lo que tenemos. Exactamente, ¿verdad? Y la Biblia es tan amplia para describir nuestra función, nuestra tarea. Así que, estimados oyentes, hay que tomar nota, ¿no? Sí. Que la Biblia es, o sea, Dios es el dueño de todo. Exacto. Y nosotros, aún nosotros mismos nos pertenecemos. El Salmo 24 dice, en el versículo 1, de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. O sea, hasta nosotros somos propiedad. Exacto. Todo es del Señor y para gloria del Señor. Así es. Interesante. Vemos nosotros entonces que hoy tenemos varias ideas en la mesa. Lo primero es que el dinero es como semilla de sueños. Qué interesante. No sé qué piensas o quién quiere aportar ahí. De pronto nos puede llamar alguien al 4215-8766. Recuerde que cada mañana es mantenernos en contacto con usted. Pero acá hay buenos, siervos, compañeros, amigos, compañeros de lucha. Una de las palabras frecuentes cuando se habla de dinero, de plata, de ideas, de productividad, es precisamente el ser emprendedores. Eso. Emprendimiento. Pienso que esta mañana es importante que el mayor emprendimiento de nosotros sea convertirnos en verdaderos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Exacto. Porque no solo la plata le pertenece a Él, aún el aire que estamos respirando, pues le pertenece al Señor. Todo es de Él. Y si todo es de Él, todo debe ser para su alabanza y su gloria. Exacto. Siempre digo, cuando hablamos de mayordomía, generalmente pensamos en dinero. No solamente dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de servicio, estamos hablando de dones, talentos. Exactamente. Es un conjunto. Sí, no sé, les voy a traer a idea tiempos aquellos. ¿Se acuerdan? Yo no había nacido. A nosotros no nos daban un cochinito de plástico, a nosotros nos daban una alcancía de barro, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, muchas veces nos dicen, mire, ¿para qué tiene su dinero en el banco? Inviértalo. Ahora, la cuestión es, para tener algo con que invertir, tenemos que empezar por ahorrar. Sí. El fijarnos una meta, ¿qué es lo que queremos realmente para poder hacer y para poder proyectarnos hacia eso? Entonces, lo primero es esta parte, y voy a hablar desde el sector cooperativo, voy a aprovechar de echarlo ahí. Pero recuerdo cuando era niño hace mucho tiempo, pero el arcoíris está en blanco y negro todavía. Todavía se miraba en blanco y negro en la tele, pero ya habían radios ustedes. Entonces había una cooperativa RCA que daba esa educación financiera para niños. Entonces nos hablaba de cómo ahorrar. Yo creo que eso es importante, incluso en este tiempo de enseñarle a los niños a ahorrar. Quizá ahora pues ya hablamos de billeteras electrónicas, de cosas por el estilo, pero enseñarles a los niños desde pequeños que tengan un ahorro con un propósito, y a veces lo vemos con un propósito, voy a ahorrar para mis enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no verlo? Lo hablamos con mi esposa, ¿por qué no verlo mejor como voy a ahorrar para un viaje, voy a ahorrar para tener un buen retiro, un pasivo que me genere, etcétera? Me hiciste recordar precisamente ustedes, pues soy padre de 3 hijos, ¿no? Y una de las cosas, yo no sé si ustedes lo hicieron en su tiempo con sus hijos, ¿verdad? Pero lo primero que hicimos desde muy pequeños es enseñarles a abrir una cuenta bancaria. Entonces recuerdo que había un banco del sistema aquí cercano, ¿verdad? Que tenía hasta gradas para que los niños subieran y ellos hicieran el depósito. Solo se les ayudaba. Y a la fecha, hace poco todavía, ya mis hijos están grandes, ¿verdad? Y hasta hace poco ellos deshicieron el capital, por decir así, que no era mucho, ¿verdad? Pero el principio es ese, sembrar una semilla. Exacto. Ahorrar, como bien lo decía, el hecho de poder entonces entender que el dinero hay que administrarlo, hay que cuidarlo. Exacto. Y es que hermano Nulfo mencionaba acerca de la enseñanza del ahorro y hablaba de la tecnología de hoy en día, pero hoy en día no hay enseñanza financiera para los niños, ni en las escuelas ni en los colegios. Ahora hay que entender que si bien es cierto, debiera responder la educación formal, diríamos, en las escuelas, pareciera, amigo oyente, y nosotros acá en la mesa, que es responsabilidad nuestra tratar de ayudarles, por ejemplo, a que vayan ahorrando. Exacto.
a que vayan aportando a la iglesia, a que sean gente que vayan de pronto tomando algunos principios. Exacto. Si la escuela, ¿sí? Dale, por favor. Si la escuela hace su función específica de transmitir información, la casa, la familia debe ser la que transmita formación. Definitivamente. Generalmente la escuela transmite información y cuando no la transmite, pues ahí estamos nosotros los que tenemos más de 7 años de haber nacido, para poder decir, oigan, tengan su multiplíquelo por 10, por favor, amado oyente. No. Tiene que ir por potencia, ya no es por... al cuadrado, a la décima potencia. Sí, el privilegio, la disposición de la formación de los hijos siempre está en manos de los padres, o al menos de aquellos que de manera adulta tratamos de conducir a los que ingresaron mucho después que nosotros. No, y es que recordemos que los niños aprenden por imitación. Eso es la otra. Claro, no es solo decirles, mira, hace esto, sino acompañarlos, exactamente, ayudarles a meditar. Exactamente. Es interesante mirar entonces que debemos reflexionar que el dinero es más que un medio de intercambio. Es una semilla que bien plantada y cultivada puede florecer en nuestros más grandes sueños. ¿Sabe una cosa? Los niños, por ejemplo, mis nietos por ahí anduvieron, ¿verdad? Su cuenta también. Y entonces de pronto ellos pueden disponer, mira, cuando mi nieta se fue de acá de 12 años a Estados Unidos ya a residir allá, ya llevaba una semilla, pues una pequeña semilla, pero ahí iba algo. Claro. Que podría ayudarle entonces su primera computadora y cosas que son herramientas tan básicas el día de hoy. Entonces de pronto esa semilla da la ocasión de poder apoyar algo, ¿no? Por supuesto. Interesante el hecho de estar entonces meditando sobre lo que es el manejo, la administración del recurso dinero. Hay muchos recursos, ya se dijo, claro, talentos y tantas cosas, el tiempo mismo, la respiración, tantos detalles. Pero hoy estamos enfocados en lo que es la administración del dinero. Y es valioso también pensar que Jesús mismo dijo, o sirves a uno o me sirves a mí. Exacto. Pareciera que el dinero se puede convertir entonces en un Dios. Claro. En una competencia. Aunque Dios es soberano, en el corazón nuestro sí habría choques si no tenemos la sabiduría necesaria, ¿no? Es ahí la importancia de reconocer en todo tiempo y en todo lugar que Dios es el dueño de todo. Eso creo que nos vacuna. Exacto. En contra de cualquier idea absurda, pensando que somos, ¿qué? Nos podemos valer por sí mismos. Somos ¿verdad? los buenos. Tenemos que depender del Señor. Exacto. Amén. Qué bendición el hecho de poder estar en contacto con usted. Recuerde el 4215-8766 a su disposición. Nos vamos a un corte. Aquí me están haciendo carita de yo no fui o por favor ya. Un abrazo a todos y vamos al primer corte. Regresamos luego. No nos cambie. Qué interesante que ahora nosotros, como estamos administrando aquí el tiempo y la voz, ahora también damos la bienvenida a Moyito, Moy Junior, el vintage del grupo. Eso. Gracias, sí, gracias. El más joven, dice él. Qué bendición estar con ustedes y sobre todo que ahora sí ya nivelamos la mesa. Es que en años estábamos aquí faltantes de este lado. Ahora sí ya sumó cabal. ¿Por peso o por edad? Sí, entonces esta mañana, como ustedes ya están enterados, estamos hablando de finanzas y especialmente lo importante es que a las finanzas les demos un propósito. Eso. En eso estamos, pues. Le invitamos a que se sume a esta mesa porque su participación es importante. Bienvenidos a Alternativa, a su tertulia de hoy. El hecho de hoy estamos hablando precisamente del impacto y generosidad en cuanto al manejo del dinero. ¿Cómo nos cuesta pensar que los recursos que llegan a nuestra mano
primero son de Dios, segundo, son para bendición de otros, ¿no? Y sirven como puente de bendición o de alguna manera canal para poder llevar esa ayuda a otra persona que está en necesidad. A mí me parece interesante porque hay personas que con quien hablamos, Moisés, ¿verdad? Sigue estando en el léxico nuestro, Moisés Méndez Juárez, ¿verdad? Y que cómo Dios nos bendice enviándonos gente con alguna situación de necesidad para que nosotros mostremos, ¿verdad? Hay una persona que llega casi cada mes a mi casa y me dice, yo ya sé qué va, ¿verdad? Entonces yo ya sé cuánto le puedo dar. Pero no son cantidades grandes, pero sí se hace con el corazón, ¿verdad? Y Moisés creo que es un ejemplo, ¿verdad? Hablábamos con Moito que te heredó alguna cartera de... alguna cartera, sí, de bendición. Sí. Porque el dinero no es solo nuestro, es del Señor. Y al final, igual en el vehículo también me heredó esa costumbre. Si se dio cuenta, que ahorita que iba a la par, hay una bolsita. Esa bolsita se hace sencillo y se carga llena de monedas para tener para cada persona. O sea, no es lo que tengo, es lo que ya está dispuesto para hacer eso en cada esquina y en cada lugar. Interesante. O sea, eso habla de puentes, ¿no? De facilidad de conducir el dinero a donde hay necesidad. El proverbista dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Sí. Y el Señor se lo pagará. Entonces la gente piensa que cuando da algo en una esquina o donde quiera o le atiende a una necesidad, piensa que se pierde ese dinero. No. Realmente se le entrega como al Señor, por decirlo de una manera, a través de esa palabra del proverbista que nos dice que a Jehová le prestamos lo que damos al pobre, ¿no? Al necesitado. Y la palabra nos enseña que Dios nunca se queda con nada. Oh, sí. ¿Proverbios qué? O sea, no es que demos esperando recibir. No. Sino que es la promesa del Señor. Lo que ya se dijo, ¿no? Que se pone en la bolsita o en algún lugar para ya saber que de ahí estamos entregando a la gente. Es interesante pensar entonces que el dinero es un canal de bendición para otros. Y la palabra dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran. Entonces, estás hablando de la mujer que derramó de Marcos 14:7, cuando dice, si este dinero se pudo haber... Si hubiera vendido el nardo puro que había derramado... Si hubiera entrado a las cajas de la iglesia, diríamos, en ese tiempo. Sí. Porque ese es el pleito de muchas personas. O sea, ¿por qué darle? Veámoslo desde este punto de vista cuando realmente no tenemos el señorío de Cristo, sino que tenemos el señorío de Mamón en nuestro corazón, que es el Dios del dinero, ¿no? Y nosotros decimos, pero es que, ¿y por qué no trabajan? Y es interesante pensar que se debe dar sin esperar recompensa, como bien lo decía Otto, ¿verdad? Es que lo mejor es dar al que no le puede dar recompensa. Bueno, eso es lo que nos enseña la palabra. Eso. Ajá, porque nosotros le vamos a dar a quien no nos puede recompensar, pues, si no, sería tal como a veces... Intercambio, ¿no? Enseñamos, claro, siembre 100 y va a recibir 1000, ¿no? Entonces voy a sembrar 1000 y voy a recibir 10,000. Entonces... Pero no es eso, le voy a dar al necesitado. Aunque claro, como decía hermano Otto, yo sé que a Jehová le estoy prestando porque le estoy dando a un necesitado. Pero ustedes que con lo que están diciendo me recordaron a Germán Alfredo Paz Estrada. Me decía, mire hermano Walter, cuando le regale una gallina, no le regale una gallina a un rico, désela a un pobre, me decía. Sí. ¿Verdad? Porque primero que el adinerado, llamémoslo así, no necesita esa gallina que le vamos a dar. No deja de cumplir una función el que demos, pero a quien lo necesita, imagínense aquel que no tiene para llevarse el bocado a la boca o para compartirle a sus hijos, que se le regale una gallina, mejor si se la regala cocida, ¿eh? Gracias. Me apunto. Si hace cambio y la dora. Entonces... ¿te apuntas también? Sí. Y unos limoncitos partidos por ahí. Eso. Solo con los chilito ya estuvo. Sí, y pues recuerdo mucho a hermano Alfredo y también de alguien que ustedes conocieron, yo también lo conocí, aquí todos, hermano Paris Lobos. Sí. Él hablaba acerca de que cuando uno cumplía años, que bueno era como partir el pastel con la gente que no tiene recursos o está careciendo de, ¿verdad? Entonces,
Quiere decir que el dinero no solamente es una semilla, como ya lo vimos, lo que administramos también puede ser un instrumento. Un puente, un conducto para, ¿verdad? Sí. Y es que la palabra del Señor dice, el alma generosa será enriquecida y el que riega también será regado él mismo. Sí. Esa es la versión Proverbios 11:25. La versión 60 dice, el alma generosa será prosperada. Sí. Y el que saciare, también. él también será saciado. Exacto. O sea que es automático por la bondad de Dios, ¿verdad? Exacto. No es que busquemos el automático, ¿verdad? Ahora, en lo que mencionaba el pastor Walter es cuando hablaba de dar una gallina al adinerado. Normalmente cuando damos un regalo a un adinerado es porque estamos esperando algo mejor. Buscando algo. Sí. Algo mejor. Lleva le doy una intención. gallina, me va a dar un pavo. Aunque sea una vaca que me regale. O porque ya nos dio algo. Exacto. Sí. Ya es en agradecimiento. No es tanto regalo, sino que es, o un presente, sino que es un agradecimiento. Sí. Yo recuerdo un pastor amigo mío que decía a su congregación, en Navidad, por favor, no me den regalos si están esperando que yo les dé regalo. ¿Era tacaño o no? No. Era muy práctico. No, exacto. Yo estaba tratando de enseñar eso mismo, pues. No demos por esperar recibir algo mejor, sino demos por agradecimiento. Exactamente. Demos para yo veo compartir. que hay personas que dan, pero es que se sienten comprometidos porque así me da el amigo o qué sé yo. Entonces yo creo que el dar, el hecho de entender este principio, ¿verdad? Como puente, como conducto, como fuente de bendición para otros, es renunciar a eso. Hacerlo porque hay alguien con necesidad y que nosotros podemos realmente apoyarle. Exacto. A mí me ha quebrado mucho últimamente esta persona que llega cada mes, ¿verdad? Porque de pronto me lleva algo, ¿viste? ¿Y cómo valoro ese algo? Sí. Claro. Recuerdo a una persona aquí en una aldea de Guior que andaba sin zapatos, no sé si vive hermana Tonita, pero ella un día llevó a mis manos un puñito de frijol y un huevo. Entonces, imagínense ustedes, dije, ¿a qué hora se me quiebra en el regreso a casa? Pero era la generosidad. Exacto. De una mujer a quien ella miraba que de pronto había conexión, por decir así, en el aprecio y todo para ella, ¿verdad? Era una mujer que vivía, una persona mayor, por eso digo que no está a estas alturas, pero la generosidad no tiene límite. Sí. Hay gente que de su esfuerzo da lo mejor, ¿no? Sí, yo aprendí una lección. En una ocasión, viniendo de vacaciones, me invitaron a la iglesia Asamblea de Dios en Teculután a predicar y, bueno, casi siempre que venía el pastor me invitaba. Pero se me acercó una hermanita y me dio la mano, y cuando me dio la mano me dice, pastor, yo quiero bendecirlo. Y me dio un billetillo de a 50 centavos. Sí. Cafecito. Y fíjate que no hermana, yo debería bendecirla. No, me dijo, si no me la recibe, usted me está robando una bendición. Sí. Sí. Ahí aprendí. Para mí era bien difícil eso de recibir, bien difícil. Especialmente una situación así, ¿verdad? Un billetillo de 50 centavos para mí quizá no era nada, pero para ella significaba mucho. Sí, y miren los registros bíblicos, ¿verdad? Ustedes, porque, por ejemplo, el libro de los Hechos, en el 20:35 dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Igual que Corintios 2:9-7. Exactamente. 2 Corintios, 9:7. Dice literalmente en la PDT, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Y esta es la parte importante: Dios ama a los que dan con alegría. Y esto aquí es para evaluarnos. No siempre damos con alegría, y eso no sirve entonces. Exacto. Si damos, y damos por obligación, por interés, porque el grupo está presionando para que demos. Porque mira qué cantidad estoy poniendo en algún lugar. Como el ejemplo en el libro Los Hechos, ¿verdad? Cuando todos vendían sus propiedades para tenerlo todo en común, y aquella pareja trajo, pero sustrajo algo porque dijo, ¿cómo lo vamos a dar todo? Exactamente. Solo por compromiso. Estaba limitando. ¿Qué dirán? Si no tenemos la alegría de entender de que somos el canal del Señor, o que el Señor se digna a utilizar, entonces no estamos dando de la manera correcta. Hay que examinar el corazón entonces para poder dar. Exacto.
Y poder entender que Dios conoce el corazón nuestro. Exactamente. Porque nosotros miramos las apariencias, claro, pero el corazón es el que Él conoce. La intención del corazón. Y es que la generosidad no solo beneficia al receptor, sino que enriquece el espíritu del dador. Y ahí es interesante entonces pensar que es más bienaventurado, ¿verdad? Dar que recibir. Exactamente. Qué bendición. Vamos a realmente seguir meditando en esto, amable oyente. Recuerde el 4215-8766 está a su disposición, un mensajito, qué sé yo, una llamada. Y por supuesto, al volver hablaremos un poco del dinero como cimiento de paz, seguridad y estabilidad. Ya volvemos. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Dinero como cimiento de paz, seguridad y estabilidad. No es nuestra seguridad, no es nuestra estabilidad, no es nuestra paz. Sí. Porque nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro cimiento es el Señor Jesucristo en mi corazón. Eso es interesante pensar, ¿verdad? El hecho de que muchas personas cimentamos nuestra esperanza en el dinero. Ahora, dijo, el dinero no es la llave de la felicidad, dijo alguien, pero ayuda a comprar una. Con suficiente se puede hacer una. Con suficiente dinero se puede comprar una. O sea, lo que miramos entonces es que el manejo del dinero nos da cierta tranquilidad, digamos. Ahora, la paz suprema, completa, total, eso es realmente lo que Dios solamente puede darnos, ¿verdad? Exacto. Y si vamos a Gálatas 5:22, dice que es un fruto del Espíritu, es una manifestación del Espíritu, el amor, gozo y la paz, ¿verdad? La seguridad nuestra, amigo oyente, no está en el dinero, sino está en Dios. Exacto. Lo que inicialmente planteábamos, el hecho de entender que Él es soberano. Parte de la administración. Parte de la administración que no se menciona como administración, estimado Teodoro y tertulianos de aquí de la mesa, es cuando nos dice un famoso personaje de Israel: joven fui. Bueno, eso aplica para vos, mano. Sí, no, joven fui y o sea, ahora si yo lo digo, joven fui y continúo joven. Comparado con Matusalén. No, ese patojón. ¿Qué hacer? Llegó a los 1000. Es interesante. Pero me quería referir al hecho de la experiencia. Lo que hemos visto es que aquel que se agarra de Dios, no de las finanzas, aquel que depende confía en del Dios, dueño, no del recurso, van a suceder cosas inexplicables, pero reales, verdaderas. Y es que para uno y para su descendencia está asegurado el sustento. Amén. Amén. Sí. Y de ser sustentado a caer en mendicidad, a mendigar comida, hay una diferencia, pero ostensible. En realidad creo que esta mañana es propicia para decirles, el dinero es importante, sí, porque hasta el Señor Jesucristo lo utilizó, pero sin Él se vuelve importante Dios. Sí, yo creo que el problema nuestro es que cuando ya estamos en la crisis es que nos acordamos de Dios, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde debiéramos de usar mejor la medida preventiva, tener a Dios siempre como una garantía, y entonces vamos a manejar con la ayuda de Él, la guianza de Él, el recurso cualquiera que sea, ¿verdad? Y entonces vamos a tener tranquilidad, porque si ya cuando en crisis, entonces mucha gente en ese momento busca a Dios, ¿verdad? Y Dios va a estar ahí. Claro, claro. Es que veamos esta parte. A veces nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, pero Dios se vuelve el plan C. Cuando ya el médico no funciona, cuando ya tal cuestión no funciona, entonces pidámosle a Dios. Y a veces lo vemos en las personas. Tienen a alguien, lo llevaron donde el médico, lo llevaron donde el brujo, lo llevaron donde y cuando ya no funciona, llamemos al pastor.
Sí, y ahí va el pastor y bendito Y le va a Dios. pedir ofrenda. Y les va por eso creo que no lo llaman. No, pero es importante ver esa parte de que nuestra prioridad, y lo viví en carne propia en alguna ocasión. Visitaban a mi suegra unos hermanitos de amigos de las ancianas. En ese tiempo mi hijo pequeño y se enferma. Aquel era asmático, entonces se enferma. Y nosotros carrereando y llevémonoslo para Chiquimula y que no sé qué, y que no sé, y al bus porque no había vehículo. Y entonces una de las hermanas dice, ¿y por qué no oramos por él? Dice la señora. Interesante. Wow. Oremos después. Entonces, y oran, se une el grupo de ancianas ahí, oran por mi hijo. Y mi hijo está tranquilo. Entonces, Interesante. o sea, mi prioridad era ver un médico para que nos ayudara a controlar el ataque de asma de mi hijo. Más que hablar, hay que accionar hacia Dios, digamos, Entonces, enfocarnos en buscarle a Él. Y es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Amén. Y de ahí tenemos que administrar. Volvemos otra vez a la palabra, administrar. Yo recuerdo, siempre lo he dicho, y lo comparto mucho, lo repito mucho. Mi mentor en cuanto a finanzas fue el pastor Edgar Madrid. Y estoy donde estoy gracias a él por sus enseñanzas, ¿verdad? Y gracias a Dios por su vida. Pero él nos enseñaba en el tiempo de la juventud. Hace rato. Hace rato. Sí. Hermano. Que no era cuánto ganábamos, sino cómo lo administrábamos. Exactamente. Porque Es muchas interesante. veces pensamos que necesito. Alguien me decía el otro día, es que mi presupuesto está corto, 1,000 quetzales. Y no sé qué hacer. Y yo le decía, bueno, es que tu presupuesto... yo le decía, te estás tapando con una cobija que no te va. Mi mamá siempre decía, hay que taparse con la cobija de uno, hasta donde alcanza la cobija, era la expresión de ella. Entonces, ese es el problema muchas veces, que queremos cubrirnos más de lo que podemos. Sí. Y eso no funciona así. Entonces, él decía, no importa cuánto ganemos, es cómo lo administremos. ¿Cuánto nos queda? El dinero no se debe ver por cuánto gano, sino cuánto guardo, cuánto me queda. Sí. Porque no, esa es la verdadera riqueza. Puedo ganar 100,000 y deber 100,000. Entonces no me quedó nada. Alguien, hablando de administración del dinero, decía pues que del 100 que ganamos, ¿verdad? Lo primero es apartar lo que es de Dios, ¿no? Luego mirar lo básico, lo que es comida, qué sé yo, ¿verdad? Y luego pensar realmente en ahorrar tan siquiera un 10%, decía él, porque es una manera de ir garantizando un poco de tranquilidad a futuro. Porque miren aquí, puros patojos en la mesa, ¿no? Los oyentes jóvenes, puros hipotes, pero vamos a llegar a viejos. Claro. Y para eso hay que estar entonces avisados estamos. El proverbista dice, el avisado ve el mal y se esconde. Sí. Mas los simples pasan y sufren el daño. Entonces muchas veces estamos sufriendo las consecuencias de una mala administración. Y entonces debemos de entender que Dios nos da esa capacidad, ¿verdad? Nos da la habilidad de prever las cosas que nos van a venir. En la TLA esta misma cita dice, prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Interesante. Y algo muy importante y que no es parte de los hogares, en la mayoría de casos, es contar con un presupuesto. Sí, como cuesta, pero... Sí, cuesta, pero volvemos a lo mismo, es una disciplina que después se convierte en un hábito, pero es necesario, porque muchas veces al final de año, bueno, gané 100,000 quetzales y ¿qué se hicieron? Sí. Porque no tenemos un presupuesto. Algo ahí guardado, ¿no? Tiene que haber. Entonces el presupuesto es importante en cada persona individualmente y como familia. De ahí sacamos, ¿verdad?, que un manejo prudente del dinero realmente debe incluir el ahorro, la previsión, ¿verdad?, para evitar a futuro ansiedad, preocupación. ¿Cuántas cosas se nos vienen cuando tenemos dificultades y no hay manera o recurso para poder salir adelante de ello, ¿no? No soy bueno para juzgar a nadie, mucho menos a las personas que están muertas. Pero fíjense ustedes que sin calificar a la mujer que tenía un flujo de sangre que la estaba matando. Sí. Cuando yo veo cómo se administró ella,
veo más misericordia cuando alcanzó a tocar el borde de la vestidura del Señor, porque fíjense que ¿cuántos años llevaba en esa condición? 12 años, dice la Biblia. Y los últimos 1, 2, 3 años antes de llegar a tocar al Señor, todavía, ¿por qué no fue el primer día que, si es que supo que el Señor estaba por ahí o lo buscó, pero ella llega al Señor a tocar el borde de su manto hasta que ya se había acabado todo su dinero. En realidad, el Señor para ella no fue el primer recurso, sino que fue el último recurso. Y fue al Señor porque mientras ella tuvo, mientras el dinero, los recursos estuvieron, ella no se vio obligada a buscar la misericordia. Y es que eso nos pasa a todos, nos pasa, pero miremos también las limitaciones que esa mujer tenía. Lo cultural, lo religioso de su época. Entonces era temerario lo que hizo también. Y qué interesante, porque a raíz del esfuerzo de esta mujer de tocar el manto de Jesús, ya se volvió un modelo a seguir. Ya mucha gente entonces buscaba el hecho de acercarse a Jesús, ¿verdad? Pero sin duda alguna, esta mujer tenía muchas limitaciones. Algún día escuché a alguien hablar un poco de lo que podía tener alrededor, atender a su esposo. Pensemos 5 hijos y más la enfermedad y falta de recursos ya al final. Realmente lo que hizo fue titánico, ¿verdad? Sí. Se tiró, digamos, la barda para poder hacer eso. Y qué valioso, porque a pesar de que, amado oyente, cualquiera que nos está mirando, aunque sea el último recurso, Dios, pero búsquelo, por favor, busquémoslo. Porque Él está siempre disponible. Es la solución para una situación financiera de dificultad. Esta mujer creo que nos da un modelo, ¿verdad? El hecho de buscar al Señor en nuestra crisis. Porque ¿quién no tiene crisis o quién no va a pasar por crisis? Si el mismo Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Entonces, todos vamos a pasar por aflicciones, pero manejar el dinero, prever cosas, ahorrar un poco, tratar de enfocarnos a abrir una cuenta en no sé dónde, dijeron por ahí, hacer aportaciones y todo eso, es valioso. Entonces, eso es lo que hoy estamos tratando de hacer, ¿no? Y recuerde que estamos esperando su llamado 4215-8766 y vamos a ver a futuro el dinero como herramienta de libertad. Volvemos en breve, no nos cambien. Continuamos con nuestro programa del día de hoy. Gracias por estar atento a esta mañana al programa. La verdad, una bendición, una herramienta muy importante para cada uno individualmente como familias. El dinero como herramienta de libertad. Algunas veces nos sentimos atrapados por situaciones financieras. Aunque el dinero no es todo, pues, pero nos da una libertad. Se rompen cadenas o necesitamos romper cadenas que no nos detengan al avance, a llegar a lo que Dios nos ha prometido. Recuerden que la palabra del Señor nos dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros, son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, dice la palabra. Entonces debemos usar esta herramienta del dinero como libertad, para vivir en libertad. Y es que muchas veces ustedes nos metemos en ondas, ¿no? Deudas, nos metemos a situaciones complicadas. Yo recuerdo hace unos 15 años, quizás 18 por ahí, y le digo yo en oración al Señor, una situación económica bastante fuerte. Entonces le digo al Señor, sácame de aquí, por favor, sácame de esto. Tú no tienes la culpa, soy yo el responsable, pero por favor ayúdame.
Y ¿saben una cosa? Dios es quien controla todo. En su momento nos da los recursos para poder solventar situaciones. Y en esa ocasión recuerdo bien, todo mi error fue confiar en personas, en apoyar a gente en necesidad, en extremo. Recuerdo bien a una persona que me dijo, mire, necesito, ya se imaginan, ¿no? Entonces yo le digo, no tengo dinero, pero me volvió a llamar. Y entonces recordé error, ¿verdad? Recordé algo. Mi papá me dijo, mira hijo, ahí está el dinero, solamente decime si lo vas a ocupar. Entonces, solo yo quiero saberlo, ¿no? Y yo con mis papás siempre manejé dinero de ellos con la idea de apoyarles para que tuvieran recursos ya en su edad avanzada. Y entonces me acordé que él me dijo eso y dije, pobre aquel. Tomé y le di al otro, ¿no? Hermano en Cristo, supuestamente. Entonces, y ese era el problema, ¿verdad? Pero de pronto Dios nos saca aún de las locuras que hacemos, porque yo no tenía dinero, pero fui y conseguí para otro. Y muchas veces eso afecta mucho para poder tener una idea de tener cuidado con las deudas, por ejemplo. Y entonces, en este caso, a Dios gracias, había recursos para deshacerse, para poder pagar la deuda, que no eran de 2 ni 3, era de 7 cifras, ¿no? Entonces eran cosas. Ahora, Dios ya sabe, y recuerdo a un pastor, Juan Carlos, aquel me dice en alguna ocasión, fíjate vos que me siento triste porque Dios me regaló esta finca y yo la perdí. Mal administrador. Claro. Y almorzamos, platicamos y él me dice, mira, Teodoro, ¿vos qué crees que Dios no sabía que vos ibas a hacer eso? Sí, él lo sabía, le dije yo. Entonces, ¿sabes qué? Entendé la provisión anticipada de Dios para que solventaras la deuda aquí, que no era tuya, pero que te hiciste cargo y ahora la pagues. Entonces, le digo, mira Juan Carlos, le digo, un pastor en la capital, mira Juan Carlos, no me has dado ni un centavo, le dije, pero me voy con una paz, con una tranquilidad, como que me hubieras pagado la deuda. O sea, muchas veces también nos encerramos. Pero ¿saben una cosa? El soberano, el dueño de todo, se dijo desde el inicio en este programa, es Dios. Exacto. Y entonces Él sabe y nos provee anticipadamente, aún para nuestros errores. Exacto. Error, confiar en el hombre. Exacto. Recuerdo lo que decía hermano Moisés Méndez, papá, y voy a sacar dos piedritas del matate, como decía mi abuelo, hay que guardar pan para su matate. Y él en alguna ocasión yo le decía, hermano, es que nosotros cuando ahorramos ya tenemos cierta cantidad y se enferma mi hijo. Tuvimos esa situación con mi hijo cuando era pequeño. Entonces, y me decía el hermano, es que Dios provee, me dice, pero a veces prevé. Entonces a ustedes les está permitiendo prever. Entonces, ya sí. Vi la situación de otra manera. Ahora, la otra que también aprendimos al hermano Moisés era, preste lo que pueda regalar. Eso. Entonces, bien importante. Si usted puede regalar 20 quetzales, eso es lo que usted puede prestar, porque si no, usted se va a comprometer. O va a comprometer lo que tiene para la luz, lo que tiene para esto y para el otro. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Entonces, no sirvamos de fiadores. Por favor. Esa es otra situación bien difícil. Es bien difícil, ¿saben? Yo alguna vez, he manejado crédito, ¿no? Toda empresa de transportes y todo eso. Pero nunca, cuando alguien me pedía fiador, yo dejaba de comprarle, fuera quien fuera. Porque si no confían en mi capacidad, entonces, ¿cómo voy a comprometer a Walter? ¿Cómo voy a comprometer a alguien? Aunque es una interesante acción y muy buena el hecho de ser fiador, creo que no es correcto. No. Cada quien debiéramos de tener ganado el derecho de solicitar un crédito. Y recuerdo que alguna vez le hice una broma a una empresa, a un corredor de una empresa, le digo, mira, necesito 5 buses, era una exageración, ¿va? 5 buses Hi-Ace, y te animas a dármelas. Dígame, ¿cómo las quiere? ¿En leasing o sea, pero yo solo, bromeando estoy, ¿verdad? Solo quería saber si realmente este muchacho que era el corredor de una empresa, entonces estaba confiando en mí, porque ya le había pagado varias, ¿no? Pero sale que debiéramos de tener cuidado de no salir fiador. Exacto. A mí me tocó enfrentar esa situación que les cuento,
por error, dar dinero que no era mío, solo porque aquel tenía grandes necesidades, supuestamente. Al final yo no sé si la tuvo, porque era una persona que manejaba muy bien cosas así. Y entonces me dejó en el aire, porque yo le dije a mi papá, yo le pago cierto porcentaje, el 2%, recuerdo. Y entonces, eso es lo que tenés que pagarme. Nunca me pagó ni un centavo de capital, ni un centavo de intereses. Yo pagué los intereses y pagué el capital aquí. Bueno, historias de la vida, pero sale para evitar estar en apuros, esclavizados y ser libres, limitados, tener realmente no estar encadenado a las deudas. Exacto. Ahora, por ejemplo, con las tarjetas de crédito nos pasa, ¿no? Sí. Tan bonito que se mira que no le piden visto a uno, que no le piden dinero para nada, pero realmente eso está abundando. Y los intereses, sí. Entonces tenemos que tomar en cuenta que a libertad nos ha llamado el Señor. Sí. Y pues todo, creo yo, viene y redunda en lo que es la administración, cómo manejemos nuestras finanzas. La verdadera libertad financiera es tener la autonomía para tomar decisiones alineadas con nuestros valores y propósitos, sin la presión constante de pagos pendientes. Interesante. O sea, las deudas se van a dar, pero que sean las necesarias, siempre digo eso. Ahora, las deudas, ¿por qué causa? Exacto. Esas son las cosas. Yo pienso que dos de las deudas que normalmente van a ser parte de la vida es cuando compramos una casa o compramos un vehículo. Sí. ¿Verdad? Ahí podemos agarrar deuda. Exacto. O si estás invirtiendo en alguna empresa o qué sé yo, ahí es donde se justifica. Claro. De otra manera, y la otra cosa, los intereses, ¿verdad? Recuerdo que un banco a mí me tenía agarrado del cuello prácticamente, cobrándome un interés altísimo en aquel tiempo. Recuerdo un 29%, ustedes, en ese tiempo era terrible. Y algún día mandó un ángel, el Señor, recuerdo su nombre, y por ahí lo veo todavía. Y llega Osvaldo y me dice, mire hermano, fíjese que le estoy ofreciendo acá y vengo, y mire, si me da plazo fijo a tanto, y me ofreció todo el paquete de que si yo quería invertir en el banco de él, ¿no? Y de pronto me dice, le digo yo, bueno, y Osvaldo, ¿vos crees que yo tengo dinero? Pues le digo, yo necesito dinero. Entonces cambió, ¿cuánto quiere? Entonces le dije, dame, y le dije una cifra grande, ¿verdad? Para en aquellos tiempos. Y en efecto, me dijo, ¿y qué tiene garantía? Mi casa. Total, el crédito me bajó de 29 a 16. Miren que es saludable. Yo me sentí... Claro. Porque de todas maneras era una inversión en empresa. Yo tenía que pagarlo, pues, y estaba contento. Pero cuando aquel llegó, me alivió casi el 50% de los intereses. Interesante. Entonces miramos que cuando nosotros nos metemos a deudas, nos volvemos esclavos del que presta, sea una financiera, sea una cooperativa, un banco, ¿verdad? La cita acá dice el 22:7 de Proverbios, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Miren, nos volvemos nosotros de pronto entonces gente con muchas preocupaciones por estar pagando deudas y a veces no nos alcanza. Y es ahí, he visto a una persona y me río porque dice, ya salí de las deudas aquí, pero se endeudó aquí. O sea, salió de una y entró a otra. Exacto. Interesante pensar entonces que el manejo del dinero es vital para nuestra vida. Que Dios nos ayude. Sí. Amén. La instrucción bíblica es clave. El Espíritu Santo es clave. Exacto. Consejeros son clave. Hay gente que se vuelve experta en esto de las finanzas y no está de más decirle, mira Otto, mira Moisés, aconséjame, fíjate que quiero hacer esta inversión. Y entonces ver que el manejo del dinero está normado en la palabra, guiado por el Espíritu Santo, por líderes, ¿verdad? Pastores, obreros en la iglesia, ¿verdad? Y necesitamos pedir ese consejo. En la multitud de consejos o consejeros, ahí está la sabiduría. Volvemos luego, ¿verdad? Y realmente vamos a poder dialogar un poco con nuestros oyentes. Hoy están tímidos, ¿verdad? Nadie ha llamado. Como que el dinero no... no es problema, ¿verdad? Pero al volver hablaremos un poco que el dinero como expresión de los valores. Ya volvemos. Wow.
de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Cada mañana. Cada mañana. Qué alegría poder estar con ustedes en sus hogares, en sus trabajos, en sus vehículos, en donde nos esté escuchando y poder contarles estas anécdotas, platicar con usted y tertuliar desde la 107.1. Es para nosotros un privilegio poder hablar con cada uno de ustedes, hablar entre nosotros y esperar esos mensajitos, esas llamadas al 4215-8766. Hemos estado hablando de un tema un poquito álgido, que es el dinero. Sí. Cada quien tiene la mejor opción, probablemente, según sus pensamientos, de cómo manejar el dinero. Pero la Escritura nos habla directamente de cómo ver el dinero. Sí. Y el dinero es una fuente de expresión. Usted ve que la gente que tiene mucho dinero puede vivir tan sencillamente. Sí. Pero también la gente que llega a tener mucho dinero, pero sus valores no se acostumbraron a esto, puede vivir tan de manera ostentosa. Y recuerdo acá esta estadística, bueno, ya ni recuerdo la estadística, pero recuerdo esta cuestión. Cada vez que alguien ganaba el loto, no recuerdo cuál es el porcentaje, ahorita lo olvidé cabal, de las personas que al ganar el loto en Estados Unidos, a los 25 años estaban muchísimo más endeudadas de lo que tenían por deuda antes de ganarlo. Y estamos hablando de una lotería de millones de dólares. Sí, sí. Y se endeudaban porque cuando tuvieron con qué, expresaron con mayor desorden sí, sí, su vida y sus valores. Es interesante, vean usted, yo he visto a mucha gente que los seguros en Estados Unidos algunas veces erogan cantidades grandes por accidentes. Y la gente viene y les digo, no les dura un año. Uh-huh. Lo que la aseguradora les da como, ¿qué pago, verdad? Sí. Indemnización. Y de pronto se acostumbraron a un nivel en ese año que ya no lo pueden sostener. Entonces, interesante sería que esa plata pudiera caer en buenas manos, vamos a decir, gente administradora que sepa manejarla a su favor. Exacto. Porque de pronto estoy recordando a una persona que repartió dinero por todos lados. En un año no le duró, ¿verdad? Y era una cifra de $500,000, si no estoy mal. En quetzales es bastante. Claro. ¿Verdad? ¿Cuántos diera yo? ¿Se recuerdan cuando salieron los teléfonos? Sí. Y estaban aquellos raspahielo? Recuerdo en alguna ocasión un señor y... Aquí tengo, mira, sí, te estoy hablando desde el teléfono y voy en el bus. Y cortó. Y se le quedó viendo, ¿quiere llamar usted? Y empezó a repartir llamadas. Cuando era 5 quetzales el minuto. 8 quetzales el minuto. No se preocupe. La cuenta de este pobre señor llega. Es que a veces tenemos eso, ¿verdad? Y como no hemos manejado, no aprendimos, digamos, a manejar dinero, entonces de pronto nos metemos a deudas, malgastamos lo que nos llega. ¿Qué otras acciones tenemos? Realmente hay muchísimas formas de despilfarrar el dinero, mal administrar. Y es más fácil. Sí, y es que necesitamos tener las prioridades claras. Los valores, ¿verdad? Volvemos otra vez a lo mismo. Yo siempre digo, eso es enseñado, el presupuesto. Sí. Presupuesto en un hogar es indispensable. Por supuesto que para poder manejar el dinero, para poder administrarlo de forma correcta. Y aquí nos da un ejemplo como cristianos cuando decidimos cómo honrar a Dios y cómo manejar nuestro dinero, ¿verdad? Poner siempre en primer lugar lo que es de Dios para Dios. Sí. La segunda, la vivienda, la alimentación, la educación de nuestros hijos, que es una prioridad máxima. Entonces, el orden en las prioridades, tener las prioridades claras en cuanto al manejo del dinero es importantísimo. Algunas de las cosas importantes que se nos escapan cuando administramos, tal vez sea solo cuestión de conceptos, pero no es lo mismo un gasto que una inversión. Por supuesto. No es lo mismo
una necesidad que un gusto, un capricho, un lujo, una ostentación. Sí. Ok, vamos por ahí, ¿verdad? Entonces, hay inversiones que uno hace, dice, invertí en un carro último modelo. Eso no es una inversión. Eso es un gasto. Igual te lleva un carrito de marca Diablito que un vehículo con una marca con la que estás pagando posiblemente más seguridad, efectividad en cuanto a desplazamiento y todo, pero ¿estamos invirtiendo o estamos simplemente gastando? Y yo creo que sobre lo que usted dice, la cuestión aquí es realmente qué nos podemos permitir nosotros, o sea, ver mi relación. ¿A dónde llega la chamarra? Dijo Otto por ahí. Molestaba hace un rato a unos hermanos cuando venían en el vehículo y cuando tenga la edad de ustedes voy a andar como ustedes, les decía al hermano Lolo. Corcucho dijo que iba a andar. Viendo el vehículo, ¿verdad? Entonces, pero o sea, yo podría ver por ejemplo, un Toyota Land Cruiser o cosas por el estilo. Ahora, la cuestión es... tal vez de repente y endeudándonos nos lo podríamos comprar. La cuestión es... La mantenida. El mantenimiento, el pago de seguros y todo lo demás. ¿Realmente podemos hacer eso? Entonces, eso es parte de lo que muchas veces nosotros cuando compramos no logramos ver. Como decía el hermano, aquí habría que ver, porque habría que ver también calidades y seguridad y una serie de cuestiones, ¿verdad? Más porque, como decía garantía, usted, es una inversión. Recuperación de precio. Hay que ver mucho. Sí. Me hiciste recordar, Walter me hizo recordar a un amigo que alguna vez lo miré en carro nuevo de agencia y un Toyota muy bello, muy bonito. Le digo, mira vos, qué chulo tu carro, qué bonito. ¿Y saben qué me dijo? Mira, Lolo, me dijo, uno de pobre no se puede dar el lujo de andar en carro viejo. Sí. O como quien dice, cualquier marca. Porque muchas veces, a pesar de que un vehículo, digamos, tenga su precio, hay que ver la recuperación del capital de inversión, digamos, porque muchas veces compramos un carro que más que ayudarnos, nos estorba. Cuando más lo necesito, no está. Entonces... me hizo recordar a este hermano en Cristo, por cierto. Me dijo, miramos, uno de pobre no se puede dar el lujo de andar en carro viejo, mejor. Andaba estrenando, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que hay que saber hasta dónde y cómo. Y la otra cosa, los usos que le vamos a dar al vehículo. Por ejemplo, el vehículo que uso, yo lo uso porque me sirve para el ministerio. Digamos, como Gedeón, yo me he ido de aquí a Iscán, por ejemplo, cargado. Entonces, yo sé que por eso lo compré, por eso lo uso. Pero si voy a estar solo acá en Chiquimula, debía de ser otro modelo, otro tipo de vehículo, ¿verdad? Entonces, hasta en eso debemos tener la habilidad para poder escoger los medios, no excedernos en la inversión y qué sé yo, ¿verdad? Claro. Pero la otra cosa también, que Dios algunas veces... pues nos da algunos lujitos, ¿verdad? Nos permite Él, porque Él es el dueño. Así es. Y nos da la ocasión de... Tengo una hermana que yo la admiro. Ella no es empresaria, como que dice que es una empresa X, ¿verdad? Pero ella cada 5 años cambia carro nuevo. Y cuando cambia el carro nuevo, yo se lo quisiera comprar, porque casi con 30,000 kilómetros lo entrega. Y son carros muy buenos, ¿verdad? Entonces casi siempre me dicen, mira qué carro compro. Y entonces de pronto hay que sopesar todas esas cosas, ¿verdad? Porque no solamente, digamos, hay marcas que... Yo alguna vez compré uno y si les doy el precio, 5,000 quetzales, ¿verdad? Ustedes ya usado, pues, pero 5,000 quetzales. Pero fue el carro que por poco me incendió prácticamente a mí. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué compré esa cosa que no servía? Entonces, arriesgamos vida cuando también hacemos inversiones como esa. Claro. Al final, ese carro fue el carro que yo lo deseché desde que se incendió. Lo metí debajo ahí en un sitio de mi casa. Y solo porque un amigo me dijo, ese carro sí que no sé qué. Mira, le dije, ahí que se quede, no lo quiero. Y aquel volvió otra vez, la segunda y la tercera. Bueno, ¿lo querés?
te lo regalo. Y así fue como el carro que lo habilitó y salió de ahí, pero él hizo bien porque lo arregló y lo vendió. Esas son otras cosas, otras habilidades que hay que tener, ¿verdad? De administración. Por ejemplo, yo soy malo para reparar un carro. Los carros que se me han deshecho o que mis hijos deshicieron, mis hijas más bien, 2 carros casi regalados los días. Porque yo no soy bueno para reparar carros. Moisés lo reparó y lo vendió. Ahora, es interesante mirar cómo entonces la administración de recursos es muy amplio. Sí. Y quiere mucha iniciativa, creatividad. Y Moisés era un modelo para eso, ¿no? Regáleme 30 segundos. Dale, 1 minuto te vamos a ver. Después del corte. Fíjense ustedes que de las expresiones que surgen entre la gente que ha madurado en caminar en el Evangelio y en la administración. Alguien me dijo a mí una vez esto y me dijo, Dios le da carro al que puede comprar gasolina. Entonces, yo solamente quiero decirle que Dios le puede dar mucho más de lo que usted necesita y mucho más de lo que usted puede pedir, porque Dios excede en todo. Pero yo estoy seguro de que Dios no le va a dar algo que usted no necesite. Sí, así que es un buen principio, una buena idea. Entonces ahí se les paso rodandito y me alejo lentamente y diría Moisés. Y es que es interesante mirar los recursos que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? Depende para qué lo quiero. Por ejemplo, yo siempre tengo de vivir en la misma casa por años ya. Pero cuando yo oraba por esa propiedad, no por esa, yo oraba por una propiedad para mi empresa, que en ese tiempo era una fábrica de helados, ¿verdad? Ahora es mi casa. Pero de pronto, digamos, le digo, Señor, yo quiero que en ese lugar sea como una casa de oración. Y ha sido durante más de 40 años eso. Claro. O sea, porque entonces se puede consagrar, digamos, el recurso en las manos de Dios y de alguna manera decir, bueno, aquí está y ahí está, ¿verdad? Anoche hubo estudio bíblico ahí y las veces que sean necesarias van a haber reuniones ahí, en donde sea. Entonces miramos aquí que nosotros debemos entender que el verdadero tesoro nuestro es Dios. Digamos, la fuente de toda provisión es Dios. Y donde tengan el corazón, dice ahí, el tesoro, ahí va a estar el corazón, ¿verdad? Entonces, si tenemos el corazón en la plata solamente, qué triste, ¿no? Y es que la forma en que manejamos nuestro dinero es un espejo de nuestros verdaderos valores y prioridades. Miren qué interesante. Sí. ¿Habla el dinero entonces? Claro que sí, hablamos por medio del dinero y algo que es importante acá es entender de que si nuestra prioridad no es honrar a Dios, no va a haber dinero que nos alcance. Claro. Sí. Porque siempre va a haber en qué gastarse, o por qué guardarlo, o por qué robarlo, o por qué hacer cualquier cosa. Pero si Dios no es la prioridad, no va a funcionar el dinero para lo que debe de funcionar. El dinero es una herramienta. Sí, nunca es una meta, ni tampoco es lo que hace que valgamos más o menos. Solo 10 segundos y pasamos al corte. Mire, pues, alguien dijo, o no sé si fui yo el que me inventé eso, pero es probable. Pero siempre le doy la honra y la gloria a otro. Mire, es esto. Cuando somos malos administradores, ni las bendiciones alcanzan. Sí, cierto. Se echan a perder. Sí. Se echan a perder. Ya con esto me despido. Vamos al corte y aquí estamos para seguir conversando con ustedes. Bendiciones. Es interesante. Cada mañana. Temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo. Buenos días. Qué bendición que usted mantiene
la sintonía con Alternativa 107.1 para Oriente de Guatemala, 89.7 para el norte de nuestro país en el gran departamento del Petén, y por supuesto en el canal 60 en la Unión Zacapa y a través de las diferentes plataformas en la internet. Estamos hablando de finanzas, del dinero. ¿Quién no ha tenido alguna situación desagradable o agradable con respecto al dinero? Sorpresas, ¿no? Aquellas, muchas veces las más gratas son cuando de pronto aparece y podemos disfrutar. Entonces, pero el dinero es para administrarlo adecuadamente. Y hemos dicho ya que el dinero es un buen puente para bendecir a otros. Hemos dicho también que la fuente de toda provisión es Dios, ¿verdad? Y es interesante que usted, amigo oyente, hermano, en la fe realmente mantengamos esa idea clara. Hablaremos un poco sobre el dinero como recurso para el legado. Una de las cosas interesantes que debemos ver es que debemos dejar un legado a nuestras siguientes generaciones. A mí me encanta un himno por ahí que se llama Ve, oh Sión. Y dice, ve, oh Sión, tu gran destino cumple. La idea es que como hijos de Dios debemos dejar un legado. Y el dinero es parte del legado para el ministerio. Ahí es el enfoque que debiéramos mantener todos, ¿verdad? El entender que cualquier recurso que quede o que esté disponible sirva para el ministerio, para la tarea, para el envío del Señor. Y miramos ahí que, bueno, Juan, el escritor, el evangelista Juan, en el 20:21 dice, miren, mi muchacho les dijo a sus seguidores, así como el Padre me envió a mí, igual, así los envío yo a ustedes. Y eso habla del legado que deja Jesús a nosotros. Entonces, la tarea que nos deja, pero también la otra cosa, y eso es lo bonito, que Él da la visión, nos da el mandato, nos da la orden, pero también da la provisión. Exacto. Y eso es donde debemos descansar y entender entonces que nosotros debemos dejar un legado que Dios nos ha dado, el hecho de predicar la palabra, pero que también nos ha dejado recursos. Exacto. Y esos recursos que sigan sirviendo para lo que realmente se establecieron, ¿no? Y el manejo del dinero con propósito va más allá de nuestras necesidades presentes y futuras. Se extiende a la huella que queremos dejar en el mundo. Eso. Imagínense este legado que dejó Pablo. Dijo, sé vivir en lo mucho y en lo poco. Sí. Y luego dice, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces el legado es, sé administrar mucho o poco. Sé tener mucho dinero o poco, pero siempre me va a alcanzar para hacer lo que Cristo me dijo que tenía que hacer. Pero siempre me va a abundar para hacer la voluntad del Señor. Si aprendemos a dejar ese legado a nuestros hijos, el dinero no los va a hacer bolas. Tengan mucho o poco, o pasen por situaciones donde haya mucho o haya poco, nunca los vamos a ver amargarse, ni enredarse, ni distraerse. Y es que eso es lo valioso del Evangelio, ustedes, y de caminar con Dios. Saben, pues yo era un comerciante antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Y cuando llegué a Jesús, mis finanzas se me vinieron abajo porque yo era contrabandista para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, de pronto, cuando yo dejé de hacer la tarea en mi tierra, entonces yo miré que los recursos se fueron hacia abajo. Y entonces, de pronto, lo que quiero decir es que alguna vez estaba ya en una actividad evangelística en Río Hondo, Zacapa, y mi capital líquido era 5 centavos, una moneda de 5. Y quería manías, pero valían más, valían 10. Pero yo me reía y me río todavía ahora a los años, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo es posible que antes yo sentía como comerciante que si tenía plata, me sentía feliz, satisfecho, podía hacer, comprar, venderlo, cualquier cosa? Pero ahora en Jesús, con 5 lo centavos. poco, con 5 centavos, y yo decía, ¿cómo es el evangelio tan precioso que con 5 centavos yo me siento feliz, ¿verdad? Yo no me sentía triste por no poder comprar una cosa de manías, una cosita de manías. Pero lo gracioso es la satisfacción que trae, el legado que Dios nos da y el hecho de poder mantenerlo, porque la otra cosa no es solo recibirlo, es que hay que mantenerlo. Y cuando yo miro para atrás digo, Señor, si llego a mayo van a ser 46 años de caminar con Jesús.
Entonces digo yo, bendito Dios, que Él me ha ayudado, nos ha ayudado. Hemos llorado, por supuesto, nos hemos sentido preocupados por algunas situaciones, ¿verdad? Pero en todo el legado que Dios nos ha dejado debemos mantenerlo. La otra, mi abuelo, mi papá me marcaron. Y puede ser que alguno de los oyentes diga, pero mire, mi papá no, ¿verdad? Mi abuelo tampoco. Eso no importa. Lo importante hoy es que usted puede empezar a hacer ese legado y poder marcar, diríamos, a la siguiente generación con el llamado de Dios y el quehacer cotidiano para poder presentar el Evangelio a donde quiera que estemos. Exacto. Las finanzas tienen que ver con todo, ¿no? Con todo, definitivamente con todo. Y es necesario, pues, darle a Dios lo que es de Dios y dar por gracia lo que por gracia recibimos. Sí, Mateo 10:8 dice eso, ¿verdad? Dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y ahí habla más que dinero. Claro. Limpiar leprosos, sanar enfermos. Y entonces de pronto hay un reto grande, ¿verdad? De la autoridad que Dios nos da como hijos de Dios, como siervos de Él. Siervos. Y el determinar mantener esa línea de legado. En las finanzas también tiene que ver con eso. Por supuesto. ¿Qué huella estamos dejando hoy? ¿Cuál es nuestro buena legado? pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Y en cuanto en lo económico, las pretensiones del alma son siempre hacia la grandeza, a la abundancia, al disfrute. Pero, ¿qué nos dice Pablo? Miren, con tener cobijo y sustento. Estén contentos, muchachos. Sí, ¿qué dice? Ajá. Satisfechos. Sí, porque no hay recurso que soporte una mala administración. Y si nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, el ser conformes, el sentir gozo, estar, no solo sentir, sino ser gozosos en medio de las circunstancias, podremos también compartir la expresión de Pablo: mire, en todo yo estoy enseñado, ejercitado, en la práctica así ha sido, tanto para tener abundancia como estar en escasez. Ya sea en cualquiera de estos dos extremos, Dios sigue siendo Dios. Exacto. Y su mano está siempre para auxiliarnos. Y si este día usted amaneció como quien dice, sin nada, recuerde esta expresión divina: nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Así es. Tómelas, hágalas suyas, están a su disposición. Y es valioso entender que el apóstol Pablo, que escribe en la carta a los Filipenses, realmente dice, bueno, estén gozosos siempre, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Sí. Y de pronto aparece ya todo lo puedo en Cristo, después de pasar a describir la situación que estaba acostumbrado a. Pero en el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, nuestra fe, nuestra confianza debe estar realmente cimentada, realmente firme en el Señor. Y es lo que hoy quisiéramos dejar en el corazón de los oyentes, ¿verdad? No se preocupe, mejor ocupémonos en buscar de Dios, en caminar con Él, el avanzar, el hecho de poder ver entonces un poquito más adelante el plan perfecto de Dios para nosotros y el hecho de poder ser llamados para hacer tarea. Así es. Y es que la invitación esta mañana, luego que hemos hablado, analizado el tema de las finanzas, es buscar a Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay muchas promesas en la palabra del Señor. Él nos dice que nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o deseamos. Esa es la promesa de Dios. Y nuestro Dios es fiel. Él nunca miente, Él nunca falla. Su promesa es siempre sí y amén. Así es de que en esta mañana queremos invitarte a tú que nos escuchas, si estás quizá pasando una situación difícil o no has sabido manejar tus finanzas hoy. Esta enseñanza es para ti. El Señor te está hablando a tu corazón. Pon a Dios siempre en primer lugar y Él va a proveer para lo necesario.
Esa es la invitación en esta mañana. Seamos buenos administradores. Recordemos, nunca olvidemos de ser agradecidos con Dios. Lo que tenemos, todo lo que tenemos, es gracias a Dios y gracias a su misericordia. Así es que en esta mañana queremos invitarte a que ores con nosotros. Queremos orar por tu vida, queremos orar por tus finanzas, queremos orar que Dios pueda iluminarte y guiarte para ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Sea poco, sea mucho, que todo sea para honrar el nombre de Dios. Oramos, Padre. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para darte gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan necesaria en los hogares y en la vida personal de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, retener esa palabra y ponerla por obra. Darte siempre el primer lugar a ti, Señor. Honrarte en todo momento y en todo lugar, con todos nuestros bienes, con todos nuestros recursos, con todos nuestros dones, con todo nuestro tiempo. Padre, ayúdanos a poder honrarte. Oramos por nuestros oyentes, Señor, que en este momento también están haciendo esta oración, para que tú puedas iluminarles y bendecirles, que tu Espíritu Santo pueda guiarles a toda verdad. Oramos, Padre, por aquellos que están pasando una situación financiera difícil, para que tú puedas, en medio de esa situación, obrar, iluminarles, guiarles y traerlos a ti, Señor. Oramos por aquellos, Padre, que aún no te conocen. Y si aún tú no conoces al Señor, queremos en esta mañana invitarte a que abras tu corazón y que hagas esta oración con nosotros. Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Abro mi corazón, entra, te invito a entrar, a ser mi Señor y mi Salvador. Por favor, Señor. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a poder honrarte con mis bienes, los que tú me has dado, a ser un buen administrador. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. 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 Bien, qué bueno poder estar llegando al final, ¿verdad? Tan fácil que se van las 2 horas, hombre. Qué barbaridad. Pero agradecemos a Dios por esta bendición de estar en comunicación con ustedes. Recuerde, haciendo un recordatorio así breve, debemos enfocarnos en Dios, darle gracias, el poder entender lo que ya se dijo, que Él es el proveedor de todas las cosas. La otra cosa importante es comprender que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos sustenta cada día. Y debemos ser, por supuesto, buenos administradores de los recursos que Él nos da. Este día es realmente una bendición. Y usted que nos sintoniza, recuerde que todos los días debemos dar gracias a Dios. Y este día, jueves, de clásicos, todos decimos, es un gran día. Bendiciones. Bendiciones a todos. Cada mañana. Seguro, es un gran día. Es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.